acontecimiento importante que tenemos aquí es que Abraham, una vez que llega a la tierra prometida, llega el hambre. Dice el 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Eso ya lo vimos. Cuando él ya llega a la tierra prometida, llega el hambre. No le consulta a Dios y dice literalmente desciende y se va para Egipto, ¿verdad? Porque dice que el hambre, porque era grande el hambre en la tierra. Ahí fue un desastre, no le consultó a Dios. Sabemos que Sarai terminó siendo mujer del faraón por varios tiempos. Dios tiene que intervenir hiriendo al faraón con una peste en su misericordia. Aquí no vemos en ningún momento que Abraham le consulta a Dios ni antes de irse para Egipto ni durante estar en Egipto, pero Dios lo rescata, como muchas veces quizá nosotros, Dios nos ha rescatado en una situación difícil en la que ni siquiera hemos invocado a Dios. Y pensamos muchas veces que es porque nos tocaba salvarnos de algo, pero es Dios en su misericordia quien nos auxilia. El otro acontecimiento que pasó es que Abraham y Lot se separan. Pero esa separación, recordemos que Dios le dijo que no llevara parentela. Entonces dijimos que Abraham le creyó totalmente a Dios, pero le obedeció parcialmente porque se llevó a su parentela, a su sobrino, que era Lot. Se terminan separando, pero cuando hay conflicto, cuando llega el pleito, ya se estaban peleando los pastores de ellos porque no había tierra suficiente para los dos. Esa historia ya la miramos. Ok, el tercer evento que ocurrió es que Abraham liberta a Lot, es que les acabo de explicar ahorita, que se lo llevan cautivo con su esposa y que se va a una guerra, Abraham, y logra rescatar a su sobrino. El cuarto acontecimiento es el de Agar e Ismael, que fue la última enseñanza que vimos de Génesis 16, que ante el transcurso del tiempo y que ya tiene 85 años, Abraham, ya han pasado 15 años, vamos a ver, 10 años de haber llegado, porque dice la palabra que era de 75 años cuando Abraham llegó a Canaán, que era la tierra prometida. Ya pasaron 10 años, Dios le había prometido descendencia, él estaba envejeciendo. ¿Qué hacemos cuando el tiempo pasa y no recibimos el milagro? Y naturalmente es como imposible que se haga realidad un milagro en nuestras vidas. Ahí o permanecemos en la fe o tomamos atajos. En este caso, va a venir presión. Hemos dicho, en los momentos de espera, quienes nos van a presionar para torcer el plan de Dios no son los lejanos, son gente cercana a nosotros. En este caso, dice en Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y dice ahí el 4, imagínense, a ruego de la esposa, de la sierva que tenía, la pasa concubina. ¿Y qué termina pasando? Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando Agar se vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Eso pasa cuando nosotros le queremos ayudar a Dios. Las cosas nos salen muy mal. Ya embarazada la miraba con desprecio y aquí viene un gran conflicto que hasta el día de hoy lo tenemos en la humanidad, porque de Ismael descienden los árabes y de Isaac descienden los judíos. Un problema que nos va a llevar hasta el final de nuestros días. Abraham le devuelve ante el conflicto, le termina devolviendo la sierva a Sarai. Bueno, es su esposa, la que él amaba, se la devuelve, ya no era concubina, ya como sierva de ella. Sarai dice que la afligía, eso lo vimos, o sea, que la torturaba de tal manera, le hacía la vida imposible, que la afligía, razón por la cual Agar huye. Vemos que Agar, miren, siempre la palabra se refiere a Agar como sierva y siempre se refiere a Sarai como la señora. Aquí vemos un problema de autoridad también. Sarai era la autoridad de Agar y Agar se llenó de soberbia y no respetó, aunque estaba embarazada. Saben, a veces nos va a tocar tener por autoridad a una persona que nosotros quizá podemos tener algo que ella no tiene y con más razón la tenemos que respetar. No es para que nos llenemos de soberbia, es para que seamos humildes. Entonces aquí no se somete a ella. Entonces se lava las manos a Abraham y se la devuelve y la comienza a molestar. Esta mujer desesperada, embarazada, ojo con los micrófonos, se tiene que ir para el desierto. Esta mujer se va para el desierto. Y allá, pues ya sabemos que le aparece el ángel y la auxilia Dios a ella. Allá se va para el desierto. Ismael
Y bueno, dice la palabra que al final esta mujer no muere, Dios le aparece un ángel y nos dice la palabra que Ismael nace cuando Abraham tiene 86 años. Yo le pregunto a alguien en esta noche, ¿cuánto tiempo tiene de esperar un milagro? Aquí había una promesa dada por Dios. Esta mujer Abraham tenía 10 años de estar esperando. ¿Por qué Sarai le pide que embarace a la sierva? Porque antes era una costumbre que los hijos de la sierva pasaran a ser hijos de la señora. O sea, Sarai lo iba a adoptar como hija de ella. Fue una decisión de ella. Ella quería que se cumpliera la promesa de Dios, le quiso ayudar a Dios, no lo hizo con un ánimo malo, sino que según ella para cumplir lo que Dios había dicho. A Dios nunca le vamos a poder ayudar. Muy bien. El quinto acontecimiento que tenemos es que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. También lo vimos en la última enseñanza. Indira, ayúdame con los micrófonos, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor. Entonces, eso lo miramos también, que ya en este caso, ya Ismael tiene 13 años, ya pasaron 13 años, pero cuando Ismael tiene 13 años, bueno, nace Isaac y ¿por qué los echan? Miren, cuando pasamos por desierto, Dios nos pone materias que tenemos que aprobar. En este caso, Agar tenía que aprender a ser humilde, tenía que aprender a respetar la autoridad, pero ella no aprendió la lección. Ella comenzó, es un hecho, a influenciar la vida de su hijo y Ismael no respetaba y molestaba a su hermano Isaac. Al crecer Isaac y ser destetado, que la costumbre judía dice que más o menos es cuando tenían entre 4 a 5 años, Abraham hace un banquete y Sara vio cuando Ismael se burlaba de su hijo. Entonces Sara le pide a Abraham que eche, estoy usando términos de la palabra, le dice que eche a la sierva. La Biblia sigue utilizando cuando se refiere a Agar sierva y a Sarai señora, que eche a la sierva con el hijo. Esto le pareció grave a Abraham, pero a diferencia de las otras ocasiones donde él tomaba las decisiones por sí mismo, esta vez, aunque el hecho le pareció grave a él, le consulta a Dios. Y miren que en el 21-22 dice que le pareció grave a Abraham, pero cuando Abraham va a consultarle a Dios, resulta que en el 21-22, vamos a ver, en el 21-21 le pareció grave a Abraham que tuviera que echar a Agar con su hijo Ismael. Y en el 21-22, cuando él le consulta a Dios, en el siguiente versículo, Dios le habla y le dice, Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Miren, lo que a veces para nosotros es grave, para Dios no lo es. La importancia de consultarle a Dios nuestra toma de decisiones. Qué importante es. Aquí ya vemos un cambio en la vida de Abraham. Abraham ya está consultándole a Dios y pues se quedó tranquilo y Abraham obedeció y la fue a dejar al desierto. El sexto hecho que tenemos acá es que el que acabo de hablar, que Abraham intercede por Sodoma, ese era el título, pero aquí cuando intercede, que es una manera de orar con clamor para pedir por alguien, Abraham lo hace porque él sabe que en Sodoma está su sobrino y lo quiere salvar. Estos 6 acontecimientos, aunque están en relación con la vida de Abraham, de Sarai y de Lot, hay 2 grupos que se desarrollaron de manera totalmente diferente. Y aquí se los voy a explicar. Los primeros 4 desarrollados en los capítulos del 12 al 16, ¿qué pasa con estos 4 primeros acontecimientos en la vida de Abraham? Mire, estos acontecimientos duraron 24 años, que era lo que se tardaba. No había llegado a la promesa, pero ¿por qué? Vamos a ver. Abraham en estos 4 hechos, que es cuando se va para Egipto, que es cuando se separa de Lot, que es cuando embaraza a Agar, que es cuando va a rescatar a Lot de los reyes. En estos casos, Abraham actúa por su cuenta, en su carne, en su lógica, en su sentido común, sin consultarle a Dios, incurriendo en un círculo vicioso. Vamos a ver si alguien se familiariza con este círculo. Círculo vicioso, llega la prueba, el día difícil, el día malo, no tomamos en cuenta a Dios, hacemos lo que queremos, no oramos, no buscamos dirección, a veces actuamos abiertamente en contra de la palabra
se nos complican las cosas porque Dios no puede ser burlado. Transcurren largos periodos de tiempo en los que sufrimos para poder salir de esa situación. Y aquí tenemos que pagar las consecuencias de no consultarle a Dios, pero saben, finalmente Dios nos da una salida. Yo no sé cuántos de los que están conectados en esta hora están viviendo un momento difícil en su vida, pero yo les voy a pedir que hagan memoria cómo Dios los ha rescatado, como Dios rescató en estas 4 oportunidades a Abraham, donde Abraham nunca le habló a Dios, nunca le consultó a Dios, jamás. Y él hizo totalmente las cosas como Dios quizá nunca hubiera querido que las hiciera. Por eso pasaron 24 años. Yo quiero que usted vaya pensando en lo que usted está enfrentando en esta hora. ¿Cuántos años tiene de estar esperando un milagro en su vida? ¿Qué pasó con la vida de Abraham? ¿Por qué después todo se desata rápido en la vida de Abraham? Pero vamos a ver qué más pasó en estos 4 hechos. Abraham no tenía una vida de oración, creía en Dios, tenía fe, pero a la hora de tomar decisiones, salvo que Dios le hablara, como cuando le dijo que se moviera de su tierra, salvo ahí, miren, porque no obedeció con lo de la parentela, él hacía lo que consideraba estaba bien sin consultarle a Dios. Ojo, esas 4 decisiones tuvieron consecuencias para Abraham y como él las tomó, él tuvo que enfrentarlas, pero también se lleva de encuentro en todas ellas a Sarai. Yo reitero, nuestras decisiones van a afectar a quienes más amamos, para bien o para mal. Así que tiene que asumir las consecuencias. Mire, ante el hambre de Egipto, su mujer Sarai terminó siendo mujer del faraón. Mientras él dormía solo, su mujer dormía con el faraón. ¡Qué terrible! Ahí hubo pecado, otro pecado, mentira, porque mintieron. Ahí en ese proceso, en la espera, ante la espera de ver llegar un milagro, por la tardanza del cumplimiento de la promesa, embaraza a la sierva por la presión que le hace su esposa. Ante el peligro que estaba su sobrino Lot al haber sido llevado cautivo, él arriesga su vida, se va a una guerra a rescatarlo junto con 318 hombres, sus criados, para irlo a rescatar. Vean todo lo que este hombre tiene que enfrentar. Una guerra, embarazar una sierva y que su mujer tuviera que ser mujer del faraón. ¿Qué está usted en esta noche teniendo que enfrentar por no haberle consultado a Dios? Quizás en una relación que es un conflicto, en un trabajo que le ha traído problemas o problemas con sus hijos o alguna necesidad o problema en las finanzas o qué sé yo, a veces hasta problemas de salud que son consecuencias de nuestros malos hábitos, etcétera. Ahora, los últimos 2 acontecimientos desarrollados en los posteriores capítulos, voy a reiterar aquí para quienes escriben, de estos 4 donde no consulta y acabamos de ver que hace lo que él quería son del 12 al 16. Los otros 2 acontecimientos son del 18 al 20, que es cuando Sarai le pide a Abraham que eche, es la palabra, a la sierva y al hijo, y cuando intercede por Sodoma. Abraham actúa totalmente diferente que los 4 casos que acabo de hablar. Él no hace lo que él cree que es correcto, que como vimos, descendió a Egipto, se va a la guerra, embaraza a la sierva. En este caso, tan pronto como escucha la noticia, porque todos los problemas y las situaciones difíciles que nosotros tenemos comienzan con una noticia, con una noticia. En estos últimos 2 casos, ¿el qué hace? Inmediatamente busca a Dios. Busca a Dios, habla con él, ora. Y no solamente habla con él, sino que también escucha, obedece y confía en lo que Dios le dice. Eso hace la diferencia en la vida de Abraham. Al buscar a Dios, él responde, pero ya no pasan años y años y años, sino que Dios de inmediato se hace cargo del asunto. Allá aquello transcurrió en 24 años. Miren, acá cuando le dice que echa la sierva y cuando se da cuenta por el ángel que va a destruir Sodoma, él inmediatamente le consulta a Dios y Dios manda ángeles en ambas circunstancias para que sea en uno cargo de Agar y del niño y en el otro para que rescaten a Lot. Dios
pelea por nosotros cuando nos humillamos y cuando le consultamos a Él. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. En el acto, Dios no esperó. Miren, cuando nosotros vamos donde Dios, Él actúa de inmediato. Él actúa de inmediato y es lo que vemos acá. En el caso de Lot, miren, los dos ángeles lo sacaron de la ciudad. Yo vimos, y en el caso de Agar, le apareció el ángel a Agar en el desierto, le dijo que no temiera, que se levantara, que sostuviera al muchacho, y todo Agar ahí, y Dios lo sostuvo. Y dice ahí, y Dios estaba con el muchacho. En los primeros 4 hechos, Dios le dijo a Abraham en Génesis, miren esto, que haría de él una nación. Pero después de los 2 hechos donde él consultó a Dios, ya Dios le dice que va a ser naciones de él. Créanme lo que esta es una de las enseñanzas más reveladoras que el Espíritu de Dios me ha dado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia entre el versículo 12 al 16 y los versículos 18, del 12 al 16 y los versículos del 18 al 20? ¿Qué pasó? Eso es lo más importante de esta noche. Eso es lo que Dios le quiere revelar a usted. Y le agradezco a Dios por esta palabra y pido que así como ha bendecido la mía, bendiga la de ustedes y de las personas que en su momento van a ver este video. ¿Qué es lo que provocó que Abraham pasara de actuar en su propia carne a dejar que Dios actuara y lo dirigiera? ¿Qué es lo que provocó que de no hablar con Dios, ahora él se acercara a Dios? Hay un antes y un después. El antes es en los primeros 4 hechos y el después es en los últimos 2 hechos de los que le he hablado. ¿Qué pasó? La respuesta la encontramos en el capítulo que está en medio, porque los primeros 4 hechos son del 12 al 16 y los últimos 2 son del 18 al 20. Se nos queda en medio el capítulo 17 de Génesis. Estimados, el capítulo 17 de Génesis nos da la respuesta para ver el aceleramiento de Dios cuando el día malo llegue a nuestra vida. Y pido a Dios que esta palabra se quede en su corazón de por vida para que se rompan esos círculos viciosos que traen destrucción a nuestra vida. Génesis 17, ¿qué encontramos ahí? La circuncisión como señal del pacto. Dicen 17:1. Era Abraham de 99 años. Quiero decirles que el 16 termina, el capítulo 16 termina con el nacimiento de Ismael teniendo 86 años Abraham. Así termina el 16. El 17, ¿cómo comienza? Era Abraham de la edad de 99 años. Saquemos cuentas. Si llegó de 75 a la tierra prometida y estamos de 99 años, ¿cuántos años van ya? ¿Cuántos años van ya? Entonces, cuando le aparece, miren, aquí le aparece y le dice, como Dios les está diciendo, estimados, en esta hora los que están conectados, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. 17:1 de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Qué edad tiene usted esperando un milagro que el mundo le dice que no lo puede lograr? Que la ciencia le dice que no, que la naturaleza le dice que no. ¿Qué problema tiene usted en su matrimonio con sus hijos que no hay esperanza? 99 años tenía Abraham. Cuando Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. No es poderoso, es todo, porque todo lo puede. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero ¿a qué se refiere andar en el original hebreo de esta palabra? Andar es apartar, buscar, caminar, conducir y morar. ¿Y perfecto a qué se refiere? A ser íntegro, andar en verdad, a ser sin defecto y a ser sin tacha. O sea, Dios le dice, soy el Dios todopoderoso, apártate para mí, búscame, camina conmigo, condúcete conmigo, mora conmigo y camina en integridad, en verdad, sin defecto y sin tacha. Y le dicen el 2, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré. A ella le dijo que lo iba a multiplicar en los del 12 al 16, que lo iba a multiplicar y que lo iba a bendecir.
Cuando le dice que ande y que ande sin él, sin tacha, y que sea perfecto, le dice, y te multiplicaré en gran manera. Y el gran manera se lo repite en el versículo 2 y también se lo repite en el otro versículo que está más adelante. Entonces Abraham, ¿qué hace acá? Cosa que no había hecho antes. Se postra sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora, ¿qué es un pacto? Ya habíamos visto que antes Dios le había dicho que hacía un pacto con él. Pero ¿qué es un pacto? Miren, un pacto del original hebreo significa, dice, se hace pasando por medio de pedazos de carne. Aquí hay que cortar carne, ya van a entender qué es esto, pero significa pacto, aliado, convenir, hacer un convenio, es decir, un acuerdo, una alianza, prometer. Eso es un pacto. Y la señal es una evidencia, pero consentida por convenir. Cuando habla señal, nos vamos al original hebreo que significa evidencia, consentir y convenir. Y vamos, el título que estoy leyendo del capítulo 17 es la circuncisión, señal del pacto. Entonces, para que haya un pacto necesitamos dos partes involucradas. ¿Y qué era lo que teníamos del 12 al 16? Un Dios dispuesto a hacer un pacto con Abraham, donde Dios estaba dispuesto a cumplir, pero Abraham no quería cumplir su parte. Abraham no buscaba a Dios, Abraham le creía a Dios. Cuando Dios hablaba, escuchaba como quizá usted y yo hemos escuchado cuando Dios nos habla, pero a la hora de la hora hacemos lo que queremos. Cuando tenemos que resolver nuestra vida, cuando tenemos que tomar decisiones en todas las áreas de la vida, porque a Dios no se le consulta solo para cosas delicadas, a Dios lo tenemos que tomar en cuenta aún para las cosas más pequeñitas, porque las pequeñas zorras son las que echan a perder la viña. A veces los problemitas chiquitos son los que terminan derrumbando matrimonios, relaciones, trabajos. No es de repente aquel problema malo que va a venir. Ya ese es el final de un montón de problemas pequeños. Es decir, que la señal es una evidencia de que están de acuerdo con el pacto. ¿Y cuál era la señal acá? Era la circuncisión. Ya vamos a hablar de la circuncisión. El pacto es un acuerdo espiritual en este caso. Se hace con un aliado. Y en este caso era un pacto entre Dios y un hombre de común acuerdo, se prometen mutuamente. El pacto, por lo tanto, tiene que ser voluntario de ambas partes, no puede ser obligado. Es como cuando usted va a comprar una casa. Usted la quiere comprar y el que la vende la quiere vender. El pacto, por lo tanto, es voluntario. Dios le había prometido a Abraham que haría de él una nación, que le daría descendencia. Y aunque Abraham se movió y hizo ese acto que pareció un sí al pacto, sus hechos decían lo contrario. Sus hechos demostraban que él no estaba aceptando lo que Dios tenía para él porque andaba caminando como él quería. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo anda caminando usted en su vida? ¿Cómo ha caminado usted en su vida? Y aquí lo vamos a ver un poco más adelante. Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Sara. De Abraham pasa a Abraham porque ya iba a ser el padre de muchedumbre de gente, de Sara, y pasa a ser Sara, que es princesa, y establece un pacto y le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Vean cuál era el pacto. Ya Dios era que le iba a dar descendencia, que le iba a dar tierra, que le iba a engrandecer y que iba a hacer naciones. Eso es lo que Dios iba a hacer. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer Abraham? Y le dice, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Vamos a explicar acá. Yo sé que los adultos entendemos perfectamente qué es la circuncisión desde el punto de vista físico. Aquí da instrucciones, que es cuando tengan 8 años, 8 días de nacido, perdón, pero ¿qué pasa? Dios le dijo que tenía que circuncidar. Ahora, ¿qué dijo Abraham?
Entonces dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ahora, le dice aquí que le va a dar un hijo y que se lo va a dar a que tenga con Saraí y que el pacto él lo hacía con Isaac, no con Ismael, pero también le dijo que iba a proteger a Ismael. Ahora dice el 23, entonces, aquí ya vamos en el acto, tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Mire, 99 años, pero este hombre a esa edad decidió en el acto obedecer a Dios. No importa la edad que tengamos, si somos jóvenes o somos grandes, no importa las necesidades que tengamos, pero si decidimos hacer un pacto con Dios, Dios nos va a honrar y nos va a quitar esas largas esperas y esos momentos difíciles que llegan a nuestra vida. Y mire, se circuncidaron todos. Ahora, vamos a explicar la circuncisión. Ya, circuncisión, pues es un corte redondo, ojo, redondo. Se corta el prepucio, que es una carne, es una carne, ayúdenme con el audio, por favor. Es el carne que está, ya sabemos, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces, es una operación por la que se cortaba el prepucio del miembro viril. Fue el rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia y también un sello de justicia de su fe. Todos los varones de la casa de Abraham fueron circuncidados, pero miren, más que cortar la carne que se hacía al octavo día de nacidos, ese acto tenía un significado, era la consagración de un pueblo a Dios separándose del mundo. Es decir, que más allá de un corte físico, instruido por Dios, tiene un significado espiritual de sumisión, de obediencia, de rendición y de decidir seguir a Dios a la manera de Él, no a nuestra manera. Ahora, para nosotros, ¿en qué consiste la circuncisión? Bueno, y las mujeres, o sea, ¿qué tiene que ver eso? No significa para nosotros que vamos a hacer como lo hizo Abraham. La circuncisión es tipo o figura de crucificar la carne para nosotros de acuerdo al Nuevo Testamento. Quitar la carnalidad, es decir, todo lo que no está de acuerdo a la palabra, todo lo que no procede del Espíritu de Dios, todo aquello que no tiene plenitud en Dios. Dice en la plenitud de vida en Cristo en Colosenses 2, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es quitar el pecado de nuestra vida a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es decir, que en Cristo Jesús somos circuncidados para que el pecado ya no nos alcance. Se trata de un acto voluntario. Mire, por eso Dios no obligó a Abraham durante todo este tiempo. Ya cuando vio que Abraham no entendía, le terminó hablando de manera directa, como esta noche tome de Dios. Le está diciendo desde el más chiquito al más grande que está conectado en esta hora que quiere hacer un pacto con usted, que ya no quiere que siga dando tumbos en su vida. Mire, es un acto voluntario de ponernos en manos de Dios y permitir que su espíritu circuncide nuestro corazón. Y solamente así vamos a recibir las bendiciones que Dios quiere darnos para que moremos eternamente con Él. Dice en Filipenses 3:3 en el título de Prosigo al Blanco, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en Romanos 6:6, cuando habla de carne, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y para aclarar un poco más esto de la circuncisión, porque allá se circuncidaba el prepucio como un acto, más que como hablábamos de cortar carne, de consagración y de rendirse a Dios. Dios a nosotros nos está pidiendo que circuncidemos nuestro corazón, que dejemos que Jesús circuncide nuestro corazón, que corte todo lo carnal, todo lo que no viene de Dios, todo lo que nos separa de Dios, que lo haga pedazos. Eso es el pacto. Dios hoy quiere hacer pedazos en su vida todo aquello, todos aquellos hábitos, todas aquellas cosas dañinas que lo están separando de una relación
con Cristo Jesús. Cuando Esteban fue acusado en el concilio judío de ser incircunciso de corazón y de oídos, alguna palabra, él les dijo, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres. Miren, también los oídos hay que circuncidar. Ojo con lo que estamos escuchando, ojo con lo que permitimos. Si lo que llega a su vida no es para edificar, para sumar, para multiplicar, para bendecir, sino que es para restar, para dividir, para traer caos, rechácelo en su vida. La circuncisión implica un corte circular. Esto tipifica cortar círculos viciosos y habilitar en círculos virtuosos dirigidos por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento queda abolida la circuncisión en el corte físico. Se nos llama a los cristianos a circuncidar nuestro corazón con un significado espiritual de ¿qué? De regeneración, de hacer pedazos en nuestra vida. Miren, esto es una cuestión de ser radicales y de tomar la decisión. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener una experiencia con Dios que cambie nuestra forma de caminar y nos haga volvernos a Él. Aquí vamos a concluir en este capítulo 17 lo siguiente. Antes de que Abraham aceptar el pacto con Dios, porque aquí, estimados, se trata de aceptar, es voluntario. Dios no nos va a obligar. Pero Dios en esta hora, al que tiene desde 8, 9, 10 años, al que tiene 70, 80, Dios le está diciendo en esta hora, y créanme lo que es palabra del Señor, que quiere hacer un pacto con usted. Un pacto con usted. Entonces aquí Abraham, o sea, antes de que Abraham aceptara el pacto que Dios le había dicho, o sea, que estaba haciendo con él, que le dijo que lo iba a bendecir y que lo engrandecería, pero ¿qué pasó? Ese pacto no había sido aceptado. Los hechos de Abraham, miren, no había dado ni un sí con su voz y con sus hechos peor. A veces nuestros hechos son más poderosos que nuestras palabras. Después de aceptar el pacto, vimos como aquí cuando Dios le aparece y le dice que vaya delante de él y que sea perfecto. Miren qué tremendo, como le dijo. Yo quiero volver a leerlo porque creo que es de lo más poderoso de esta noche. Que le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí, ¿qué pasó cuando Dios le apareció? Ahí se había raspado, ya había sufrido, ya había pasado por tantos procesos difíciles como quizá muchas en esta hora, muchos, o cuando miren este video, hayan pasado o estén pasando un momento difícil. En este momento acá, aún Abraham, cuando este momento del pacto, Sara aún no había tenido a Isaac. Lo que tenía era la sierva que estaba en pleito tenía un caos en su casa, había un pleito entre Agar y entre Sara. Después de aceptar el pacto, de haber prometido de hacerle una nación, Dios le dice que va a ser de él naciones. Miren, cuando le decimos que sí a Dios, él dice que engrandece. Miren, él va a ser más grande aún las bendiciones que tiene para nuestras vidas. Solo hasta que Abraham fue circuncidado como señal de pacto hecho con Dios, él comienza a consultarle a Dios. Es la primera señal de que usted de verdad ha aceptado el pacto con Dios. Comenzar a consultar y a caminar perfecto delante de Dios. Y cuando surgen los problemas, ¿qué pasa? Él ya no corre a hacer lo que él quiere, sino que él inmediatamente acude a Dios. Miren, como lo hizo con Agar y con Ismael, cuando Sarai le dijo que Sara le dijo que ya no los quería más, que los echó, y cuando lo hizo con Lot para que lo rescatara de Sodoma. La circuncisión de nuestro corazón nos lleva a comprometernos y someternos a Dios, pero también saben, es un pacto, es mutuo. Dios nos engrandece con bendiciones. Estimados, quien más gana en este pacto somos nosotros. Somos nosotros los que ganamos. No solamente la bendición terrenal de que Dios nos multiplique, que seamos tierra deseable acá, sino que la que nos viene, la eterna, porque estimada, yo reitero, estimados, estamos de paso. Miren, la venida de Cristo hoy sí que está cerquita, cerquita. Si no han visto las noticias, ya Israel tiene su Mesías, porque ellos no creen que Jesús ya vino. Es la noticia de la semana.
Ya ellos tienen su Mesías y el mundo se estremeció, lo van a presentar y va a comenzar a hacer milagros. Ya Cristo viene en cualquier momento. Yo le pregunto, si Jesús viniera a arrebatar a su iglesia hoy en la noche, ¿usted está listo para irse con él? Antes de la circuncisión era Dios quien le hablaba. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Invitaciones como estas, que se congreguen en una iglesia, que sirvan mensaje por aquí. ¿Cuánto Dios nos ha venido hablando? Miren, Dios a mí años tenía de estarme hablando. Y si yo iba y venía, pero el compromiso, cuando llegó, llegó tarde, pero llegó. Llegó, que es lo que Dios quiere. Miren, la circuncisión nos lleva obligatoriamente a la oración. A la oración. Usted, si no tiene oración en su vida, usted no ha circuncidado su corazón. La oración nos lleva a una vida de comunión y de victoria. Antes de la circuncisión era Dios quien le hablaba. Después del pacto, Abraham comienza a hablar con Dios y los milagros se desatan. Después de ese pacto, al año ya había nacido Isaac. Cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma, miren qué fue lo que pasó y lo vamos a ver más el miércoles. Lo que hace Abraham es que intercede, hace todo lo que puede, pero cuando ya ve que los ángeles se marchan, dice, él se fue para allá, confiado. Él sabía que había hecho lo posible, Dios se iba a encargar de sacar a su sobrino, como efectivamente Dios lo hizo. Cuando nosotros le decimos que sí al pacto y estamos en comunión con Dios, miren, la tierra puede temblar, el mundo se puede caer, pero usted se mantiene con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque usted sabe que está en un pacto con un Dios todopoderoso, todo lo puede, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Antes de la circuncisión, Abraham no dependía de Dios. Cuando lo inesperado surgía, actuaba en su carne. Así vemos cómo descendió a Egipto. Ahí Sarai fue mujer del faraón, ya lo vimos. Al enterarse de que había sido secuestrado Lot, él salió inmediatamente a rescatarlo, a meterse a una guerra, a arriesgar su vida. Y ante la presión de no ver el cumplimiento de una promesa, cede a la presión de su esposa, de Sarai, y embaraza a Agar. Se precipita con un problema que hasta hoy el mundo tiene que enfrentar. Antes del capítulo 17, no era Abraham quien buscaba a Dios, era Dios quien buscaba a Abraham. ¿Cuántas invitaciones para ir a una iglesia, para venir a espacios como estos? Son llamados de Dios. Espero que esta sea la última vez que a los que están conectados alguien les ruega para que venga a un espacio como estos. Miren, aquí estamos por amor, aquí estamos por gratitud, aquí no devengamos un salario, para nada. Pero Dios ha puesto una carga en mí por las almas, que créanmelo, yo quisiera y quiero que Dios haga cosas grandes en su vida y en la mía. Yo sé que Dios lo va a hacer. Entonces era Dios quien andaba detrás de él. Abraham era un hombre ambivalente, pues si bien creía en Dios, dio su paso de dejar. Muchos hemos hecho cosas por Dios, hemos servido, hemos sido líderes, hemos hecho cosas. Él dejó su país, él se vino, pero sin embargo andaba ahí tibio, no estaba caliente. Entonces él no obedecía a Dios porque no buscaba a Dios, no logró establecer la relación hasta que hace el pacto y entiende en el capítulo 17 que Dios demandaba algo de él. Después del pacto, justo, miren lo que les decía, miren, después del pacto, pero acuérdense que es voluntario. Abraham dijo que sí, Isaac nace al año. Yo le digo, si usted logra que esta palabra se entrone en su corazón, vamos a comenzar a ver a partir de hoy mismo Isaac nacer en sus vidas y en la mía. Yo lo creo, Dios lo va a hacer. Miren, nació Isaac y cuando a Sarai le dice que echa la sierva, era un problema inmediato que tenía Abraham ahí. Le dijo, échalo, y tuvo que agarrarlos e irlos a dejar al desierto. Pero Abraham le consultó a Dios y aunque le pareció grave, ¿qué le está padeciendo grave en su vida en este momento? Entrégueselo a Dios con un pacto en esta noche. Y mire, Dios se encargó de Agar, le abrió los ojos, vio la fuente, encontró el agua, no murió ella y estaba resignada que Ismael de 13 años muriera y el niño de 13 años desgarradamente lloraba en el desierto. Cuando Dios decide destruir Sodoma, miren, cuando el día malo llegue, Dios nos va a avisar.
Cuando venga algo malo, Dios nos va a advertir para que estemos preparados. Cuando Él decide destruir Sodoma, le avisa en su pacto de fidelidad a Abraham, porque sabía que eso iba a impactar la vida de Abraham y va y rescata al sobrino. Vemos entonces cómo al circuncidar nuestro corazón en señal de rendición a Dios, es Él quien actúa por nosotros. Ya nosotros no somos los que vamos a buscar el pan y descendemos. Ya no somos los que vamos a la guerra. Ya no venimos a provocar embarazos, partos que no están dentro de lo que Dios quiere. Miren, y ya dejan de pasar décadas, 24 años. Dios actúa de inmediato. Los procesos no son largos y Dios se encarga de pelear por nosotros. No hay desgaste porque Dios quien viene en nuestro auxilio. Solo la circuncisión nos lleva a romper, reitero, los círculos viciosos que retrasan las bendiciones y los milagros en nuestras vidas. A Abraham le llegó su Isaac, pero después de ¿cuántos años? 25 años. ¿Y después de qué? De que su esposa se acostara con el faraón, de que fuera una guerra, reitero, y voy a repetir, de que te tuviera que embarazar a la sierva, de que tuviera, mire, todo lo que tuvo que pasar, ¿qué ha tenido que pasar usted en esta noche para su Isaac? Sabe, ya Dios no quiere que haga memoria, porque vamos a ver cómo la vida de Isaac, de Abraham, cambió radicalmente en un día, como Dios quiere que su vida cambie radicalmente hoy en su vida. Dios no quiere que estemos tibios ni fríos, Él nos quiere al 100 con Él. La circuncisión nos hace andar delante de Dios y ser perfectos. Y eso es por medio de la búsqueda de Dios, mediante, en primer lugar, la oración, la comunión, el consultarle a Dios y obviamente lectura de la palabra, congregarse. No puede ser que lo más importante para nosotros sea un trabajo secular, sea comer, atender familia. Andamos mal. Dios tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Nadie va a amar a quien no conoce. Nadie va a querer servir a quien no conoce. Mire, yo los reto, yo los invito a que se enamoren de Dios. Dios nunca les va a fallar. Dios nunca los va a dejar, nunca los va a traicionar. Miren, Dios nunca, mire, como dijo David, que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, hasta que Abraham tuvo un encuentro con Dios, como Él quiere que usted y yo lo tengamos en esta noche, y hace su parte del pacto, que es circuncidarse, de cortar la carne, de hacer pedazos todo lo que no le agrada a Dios, no solamente en lo físico, sino que también allá Abraham de consagrárselo fue cuando él pudo ver cara a cara a Dios. Yo le pregunto, ¿usted ha podido ver cara a cara a Dios? Igualmente necesitamos tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo para que cambie nuestra vida y nos sea quitado ese prepucio del corazón para poder vivir una vida de santidad y avanzar a la estatura que Dios espera de cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Solo los santos entrarán en la Jerusalén celestial. Sin santidad nadie verá a Dios. Estimados, la venida de Cristo está cerca. El Mesías de los judíos, ellos, usted y yo creemos en Jesús, para nosotros Jesús ya vino, pero para los judíos llegó esta semana. Qué tremendo. Eso lo escuché por años yo y ya voy a llegar a la mitad del siglo y ya está el Mesías ahí. Qué tremendo. En este punto que ya hemos terminado la enseñanza y que les pido al Espíritu de Dios que haya hablado a su vida, no se me vayan a desconectar, por favor, porque vamos a hacer algo en rehacer que nunca antes habíamos hecho. Dios aquí nos ha estado dando palabra, pero Dios hoy quiere que nosotros le demos a Él, no solamente nuestro corazón, y que hagamos un pacto con Él de rendirnos a Él. Miren, yo hoy que oraba, tuve un encuentro tan fuerte con Dios que yo sentía literalmente el dolor de Dios en la vida de muchos que hoy están conectados, que han tenido que sufrir como tuvo que sufrir Abraham y Sara por no consultarle a Dios. ¿Sabe? Si a usted le ha dolido, más le ha dolido a Dios. Los que somos papás podemos entender cómo duele el sufrimiento de un hijo. Duele ver a un hijo sufrir. Y si usted y yo siendo malos, le sabemos dar buenas cosas, Dios nos ama a nosotros mucho más de lo que alguien nos puede amar, y Él ama más a nuestros hijos de lo que nosotros los podemos amar. Si a usted le está doliendo lo que está pasando, lo que ha pasado, a Dios le ha dolido más. Y hoy, mire, nos está dando una palabra tremenda y poderosa que yo espero que usted le entienda.
del pacto. Miren, que